Déjeme darle la bienvenida en estos momentos al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Don Antonio, buenas tardes y un abrazo a todos quienes hacen posible Sin Censura. Muchas gracias, el abrazo es mutuo. Muchas felicidades a usted, por supuesto, por este año tan interesante y el año que se viene. Muchas felicidades siempre por sus investigaciones. Yo sé que trae un tema muy importante y una muy buena noticia, pero antes de eso, sí quisiera platicar con usted de algo que se trató hoy en la conferencia de prensa mañanera. Se ha manejado una y otra vez que no van a haber gasolinazos, esa es la propuesta del presidente López Obrador y hasta la fecha no han ocurrido. Sin embargo, en esta conferencia de prensa mañanera, el presidente aclaró que si aumenta el combustible en un 3.3% en 2021 es por la inflación, pero que la gasolina seguirá más barata que cuando llegaron al gobierno. ¿Qué le parece que escuchamos un extracto muy pequeño de la mañanera y lo analizamos con mucho gusto con usted? Claro que sí, claro que sí. Vamos, adelante, doña Ceci. De este acuerdo. Lo único que va a aumentar son tabacos, 3.3%. Esto es inflación. En términos reales no hay aumento. Es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3. Nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%. Que no haya abusos. Y los combustibles, la Magna 3.3, Premium 3.3 y el diésel 3.3, que es inflación. En términos reales no hay aumento. Pero hay un dato, a ver si pones la otra lámina. No, a pesar de este aumento en combustibles que tiene que ver con la inflación, hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hacia adelante está más barata que cuando llegamos al gobierno. Es que había un pie de página ahí. Es esto. A pesar del incremento del IEP, las gasolinas seguirán más baratas con respecto al inicio de este gobierno. Ahí lo tiene usted, ahí lo explica el presidente López Obrador, de sus palabras, de su boca, nos dice que la gasolina continúa más baja de lo que de lo que estaba en otros sexenios, pero que sí aumentaría en términos reales un 3.3%, profesor, debido a la inflación. ¿Nos puede explicar esto? Los que, bueno, no le entendemos mucho, en definitiva, a la economía y estas fluctuaciones absolutas. Sí, muchas gracias. Aquí habría que poner sobre la mesa, don Antonio, los diferentes impuestos que pagamos en México con base en el artículo 31 de la Constitución, que es lo que establece pagar impuestos. Y luego el artículo 73 y 74 de la misma Constitución establece los tipos de impuestos. Al respecto, aquí hay que precisar que hay son tres impuestos que impactan en la tributación de las finanzas públicas. El más importante es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre la riqueza, que cada uno debe pagar, principalmente quienes estamos en nómina. Otros dos son impuestos al consumo, lo que es el IVA, que es un impuesto que se paga de manera indirecta,
a diferencia del ICR que se paga de manera directa. Que aquí cabe destacar un paréntesis, nuevamente recalcar que son 16 grandes empresas que no declaraban, que no pagaban el IVA a pesar de retenerlo a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Esto no se dice, ¿no? Los medios tradicionales no lo acotan, por supuesto. Y el otro gran impuesto es el que eso tampoco lo dicen, que es un impuesto directo a productos digamos, de consumo no ordinario o como se tabulaba de manera tradicional, de lujo, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Y quien establece un IEPS de gasolina, que se le denomina, hay un IEPS tradicional, y ahora se establece un IEPS gasolina, se establece así en las finanzas públicas. Quien lo establece, quien lo pone así, esto tampoco lo dicen, ¿no? Lo establece Peña Nieto. Peña Nieto, en la famosa reforma energética, para liberar el precio de la gasolina, establece 3 condicionantes para el libre flujo del precio de la gasolina. 1 es la logística, 2 es la cercanía a los puntos de extracción y 3, la oferta y la demanda. Aquí también hay que precisar, y esto nos lo podrán decir nuestros amigos, nuestras amigas que se encuentran en Tijuana o en Tapachula o en Guadalajara o en Veracruz, ¿sí? Que el precio de la gasolina no es el mismo al que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Por ejemplo, la gasolina premium en la Ciudad de México fluctúa entre 21 pesos con 80 centavos hasta 22 pesos con 10 centavos. Pero en Morelos, en el centro de Morelos, en el municipio de Zapata, por ejemplo, la premium está en 18.90 o 19.10, depende de la estación de gasolina, y la magna está en 17.90 o 18.10. Allí mucho depende de la estación de gasolina. Entonces, no es un precio estandarizado. Y tiene mucha razón el presidente. Lo que estamos teniendo en el aumento del precio de la gasolina no es el precio de la gasolina estrictamente, sino lo que está aumentando. Eso es el tabulador y el IEPS, y es que esto año con año se hace de manera cotidiana, ¿no? Solamente que precisamente los medios tradicionales ponen ahí el grito en el cielo, van a subir los impuestos, ¿no? No que no iban a subir los impuestos, pues ahí hay que recordar en el año 2010 que con Calderón aumentó un punto porcentual el IVA, pasó de 15 a 16%, y por supuesto que se aumentó de manera exorbitante el IEPS. También apareció, y aquí hay que recordárselo a Calderón, apareció un nuevo impuesto que era el famoso IETU, ¿sí? Y aparece otro impuesto que se denominó impuesto de depósito en efectivo. Cobraban los bancos un porcentaje, primero fue 10%, después 15%, por depositar efectivo en el banco, ¿no? Y por supuesto que entonces en 2010 tenemos que la economía crece 5.3%. Pues claro que sí, a golpe de impuestos, ¿qué economía no va a crecer? Que esto es precisamente lo que no vamos a tener en 2021. No tenemos un aumento de impuestos, no aumenta el IVA, no aumenta el ICR, no aumenta el IEPS. Algo que no están diciendo, también hay que recalcarlo, es que para las trabajadoras, los trabajadores que ganen abajo, que perciban abajo de 2 salarios mínimos, el impuesto sobre la renta es menor, en 2021 va a ser menor a lo que se tabulaba en 2020. Es decir, quien gane el salario mínimo va a tener un aumento, por supuesto, lo que ya habíamos comentado, por el aumento al salario mínimo del 15%,
por un lado, y por otro, por la reducción a su impuesto sobre la renta. Por lo tanto, van a percibir más. ¿Sí? Esto tampoco lo dicen. Y algo muy importante, más allá de la gasolina, se está estableciendo, como bien lo precisa el presidente, se está aumentando el IEPS a productos nocivos para la salud, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Lo que es el cigarro, que es un estimulante al cáncer, y por supuesto que son las bebidas principalmente edulcoradas, refresqueras, ¿no? Que aquí también hay que decirlo, don Antonio, hace un año estas empresas tabacaleras y estas empresas de fresqueras cabildearon para que, y esto tampoco lo están diciendo, para que los demócratas de la Cámara de Diputados no aumentaran lo que hoy tenemos. Hace un año se quitó del presupuesto 35 mil millones de pesos en bebidas refresqueras y 20 mil millones de pesos en tabaco. Eso se quitó. Y ahora, por supuesto, se establece. Eso es lo que les duele, ¿sí? Que ahora no solamente tienen que reportar el ICR, estas grandes empresas, Walmart, Modelo, que Bimbo, que se dicen empresas socialmente responsables, y que también ahora van a tener que lidiar con sus precios, y esperemos que no aumenten los precios. Ahí es donde se va a ver realmente las ganancias de estas empresas, si van a poder soportar, porque hay un elemento financiero de las finanzas en las empresas, de este tipo de empresas, que se llama EBITDA, que es la ganancia bruta. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Del 100% de la ganancia bruta que tienen, por lo menos que sus contadores preserven el 99% de las ganancias. El otro punto porcentual irá para impuestos, irá para utilidades, pero si puede, 99.5, 99.7, y lo demás, a ver cómo le hacen, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras y el gobierno. Pues esto se les acabó. ¿Sí? Por eso vemos a este tipo de medios tradicionales que están en contra y están diciendo, ¿no? La comentocracia se desgarra las vestiduras al decir, van a aumentar los impuestos. Pues no. ¿Sí? Lo que no están diciendo, subrayo, es que baja el ICR a las trabajadoras, a los trabajadores que ganan abajo de 2 salarios mínimos. Y esto es lo que tenemos, algo muy importante. En este año estamos cerrando con una inflación de 3.67. ¿Sí? Es decir, el rango de la inflación está controlada como lo establece el Banco de México, en 3 más menos 1. Tuvimos una inflación pegadita al 2%, en algunos meses tuvimos una inflación que casi rebasaba el 4%, 4.09, llegamos a tener un mes de 4.1, ¿sí? Pero estamos teniendo una inflación por abajo de lo que se había establecido, del 4%, y por supuesto, veremos cómo es que en enero viene el soporte de estas empresas. Algo también importante que recalcar, y aquí el amable auditorio lo podrá comprobar en las etiquetas, de que se estableció un nuevo etiquetado donde se le hace ver al consumidor, a la consumidora, de que tal o cual mercancía tiene de base las calorías, los edulcorantes, se extralimitan en grasas, ¿no? Bueno, hay que decirle a este tipo de empresas, comenzando por Bimbo, que aumentaron sus precios de 1, 2 hasta 3 pesos para que sea el consumidor, la consumidora, quien pague el etiquetado y no la empresa. ¿Sí? Esto no lo dicen, por supuesto. Pero de todos modos sí descienden con eso sus ventas, ¿no? Entonces, ok, le están incrementando
vamos, lo que les están imponiendo a estas empresas, pero pues obviamente la gente deja de consumir cada vez más entre más le suban al precio. Creo que no pasa con los bienes de consumo, creo que así se le llama en economía, usted corrígame si me equivoco, necesario, que es el tabaco, que no es tan necesario, pero los adictos lo van a comprar pase lo que pase, ¿no? Lo mismo con el alcohol y etcétera. Y qué bueno que lo puede mencionar, profesor, porque en estricto sentido, pues no aumenta la gasolina, solamente el tabulador. Se está manejando los medios tradicionales, una situación completamente distinta. Le iba a decir, bueno, le voy a preguntar y le voy a pedir a don David que nos grabe. Nos adelanta usted que tiene un análisis de un mensaje de mucha esperanza financiera, y yo me quedé con el ojo cuadrado ante tanta problemática con la pandemia, ante esta crisis financiera mundial a la que nos encontramos. Somos todo oídos, querido profesor, adelante. Sí, muchas gracias. Tenemos 2020, por supuesto, ya lo sabemos, precisamente hace un año. El gobierno de China informaba a la Organización Mundial de Salud de que en su territorio, en Wuhan, que es la capital de Hubei, aparecía un nuevo virus. A un año, por supuesto, ya tenemos la vacuna en México, y este nuevo coronavirus, por supuesto, nos deja una economía mundial con una caída de menos 4.3%. Para 2021 tendremos un crecimiento en la economía mundial de 3.3%. La economía de México tendrá una caída para este año de 9.3%, y para 2021 tendremos un comportamiento en la economía, nos dice Hacienda, de 4.7%, el Fondo Monetario lo establece en 3.7%, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM lo ponemos en un margen de 2 más menos 0.5, 1.5 o 2.5. Esto es muy importante señalarlo. La economía por sí misma crece un punto porcentual. Sí, con todo lo que se está impulsando en inversión, en infraestructura, en gasto, la economía puede crecer otro punto porcentual. Y el consumo como tal está impulsando a la economía en un 0.7%. Si a esto le sumamos las exportaciones en torno a la economía de Estados Unidos, el peso de las exportaciones en el PIB de manera anual está impulsando 1.5, 1.7%, es decir, hay una enorme expectativa en la economía nacional con relación a 2021, y esto, vemos un horizonte con mucha luz, ¿no? A diferencia de este 2020 que fue totalmente oscuro, tenebroso, ¿no? Lo importante aquí, y aquí permítame a través sin censura, don Antonio, mandar el mensaje que tanto hemos estado mencionando usted mismo, de que las personas, si no tienen que salir, no lo hagan, pero si van a salir, que tomen las medidas sanitarias necesarias, porque quien no utilice el cubrebocas, está provocando que 3 personas pierdan su empleo, reduzcan su ingreso. ¿Qué? ¿En serio? Perdón que lo interrumpa, esto está fantástico, está muy interesante. ¿Que una persona no utilice cubrebocas provoca que 3 personas pierdan su empleo? Así es, porque, wow. Y para prueba lo tenemos en el Estado de México y en la Ciudad de México. La Ciudad de México aporta el 16.1% al PIB, la entidad mexiquense el 8.8%, es decir, las dos entidades del 100% del PIB nacional aportan el 25%. Si a eso le sumamos Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Morelia, que está próximo a entrar al semáforo rojo, tenemos que el 33% estará nuevamente en confinamiento. Pero esto no es resultado estrictamente a diferencia de abril o de mayo, que no sabíamos bien a bien cómo estaba
el origen de la pandemia, y hoy sí ya lo sabemos, ¿sí? Este diciembre, de manera particular, a partir de hace 2 semanas, tenemos en el centro del país un nuevo semáforo rojo, pero es resultado precisamente de que las personas no tomábamos las medidas necesarias a pesar de saber ya el riesgo. El análisis que hicimos en el laboratorio fue de que si una persona no utiliza el cubrebocas, está provocando que 3 personas que trabajan en la estética, que trabajan en la tortillería, que trabajan en la cerrajería, que trabajan en el restaurante, ¿sí? En automático ese negocio vuelva a cerrar nuevamente y por lo tanto pierden el empleo o reducen su ingreso. Eso también es algo que debemos tomar en consideración. Por lo tanto, si salimos de casa y vemos que alguien no utiliza el cubrebocas, uno, por supuesto, para cuidar la salud, decirle, oye, utiliza bien el cubrebocas, y 2, decirle, ¿quieres que me quede sin empleo? No, por favor, utiliza bien el cubrebocas, porque no vamos a soportar otro nuevo semáforo rojo. Por lo tanto, esta expectativa que tenemos en la economía nacional, nosotros mismos, como ciudadanas, como ciudadanos, podemos resquebrajar ese horizonte. Esto es verdaderamente interesante. Qué bueno que lo pueda plantear. Yo insisto con eso y qué bueno que lo pueda plantear también, profesor. Fíjese cómo es que mucha gente trae incluso el cubrebocas, pero lo trae en la garganta o se le está saliendo de la nariz o trae la nariz descubierta. Cuando tiene que cubrir nariz y boca y no traerlo como al Enrique Alfaro, como si se tratara de un calzón sin resorte, ¿no? Está arreglando ahí el calzón constantemente. No. Y lo peor de todo, como lo plantea el profesor José Ignacio Martínez, a ver, señoras y señores, por cada persona que no se ponga cubrebocas o que se lo ponga mal, 3 pierden su empleo. Nueva razón para cuidarnos, para protegernos, para guardar la sana distancia, para utilizar el cubrebocas. Eso está extremadamente fuerte, profesor. Y bueno, ¿qué le parece antes de que vayamos al abrazo de Año Nuevo y etcétera? ¿Qué le parece que nos comparte sus redes sociales, la forma en la que la gente puede ponerse en contacto con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México? Con mucho gusto. En las redes estamos como LACEN, LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Estamos así y en todas las redes sociales, ahí nos pueden ver y compartimos con mucho gusto la participación en Sin Censura. Y vamos, yo estoy plenamente seguro que 2021 es un año con mucha luz, de mucha esperanza, de mucho esplendor. 2020 nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Debemos pugnar por una sociedad más equitativa, inclusiva, ¿no? Y también que podamos tener un desarrollo sostenible. Yo creo que 2020 es el año de la génesis y 2021, discúlpenme por el concepto, 2021 es el año del ayornamiento, ¿no? Tomando en consideración que tenemos que redescubrirnos, tenemos que renacer, tenemos que buscar nuevas formas de convivencia. Yo le llamo así, esta sana distancia, distanciamiento físico, no social, distanciamiento físico, y yo lo llamo también así, nos debe llevar a una nueva realidad, no nueva normalidad, una nueva realidad. Y yo creo que tenemos que impulsar el comercio de barrio nuevamente, de lo que teníamos en los 40, de los 50, tenemos que ver por esa parte, también tenemos que ver, tenemos que necesariamente que hacer resarcir sin duda las heridas, pero también un recuento de daños totalmente, ¿no? ¿Dónde fallamos y qué podemos mejorar? Creo que esto es lo que debemos tener, la enseñanza que nos deja 2020 con un 2021 sin duda con mucha luz. Totalmente de acuerdo. Y no se lo dice pues nomás cualquier tipo de personaje, se lo dice nada más y nada menos que el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM,
el profesor José Ignacio Martínez, con muchísimos datos, con muchísimos indicios. Y queremos desearle, profesor, a usted, a su familia, a sus estudiantes, a sus colaboradores en ese laboratorio de análisis. Queremos desearles un muy feliz año. Es exactamente eso, un 2021 lleno de luz, lleno de fuerza. Y le queremos, como siempre, agradecer sus participaciones aquí en Sin Censura, siempre muy puntuales, siempre muy importantes. Gracias, querido profesor José Ignacio Martínez. Muchas gracias a usted, don Antonio, por supuesto, a Ceci, a Memé, a don Vicente, a Zeneda, a todo el equipo que hace posible a Sin Censura y que podamos romper la barrera de los medios tradicionales y poder llegar a con mayor amplitud al auditorio que también debe tener un excelente horizonte. Y un abrazo a todas, a todos. Gracias, querido profesor. Aquí estamos más que a la orden y gracias por esta intervención.